Bueno, muy buenos días para todos. Dios les bendiga grandemente. Es para mí un privilegio y un placer estar con ustedes en nuestra sesión de artes para grado de High School 10 y Senior 11 de ambas cohortes. Y para este segundo bimestre vamos a tener algo bastante especial. Como se dieron cuenta en el bimestre pasado, nosotros tuvimos una sesión de artes que era transversal con otra materia, pues que era ciencias naturales o química. Y para este bimestre vamos a ver una eh, estrecha relación que existe entre las artes y otro campo del saber científico que tiene que ver muy cercano a las matemáticas, específicamente en el campo de la física y la trigonometría. ¿Listo? Entonces, para esta sesión, quiero que podamos dar inicio con una oración, así que, pues, si me lo permiten, voy a, voy a orar para que podamos dar inicio. Amado Dios, te damos gracias porque sabemos que tú eres el dueño y Señor del universo y gracias porque en medio de tu creación, Señor, tú nos permitiste poder concebir con nuestra imaginación, con nuestro raciocinio, con nuestros sentidos, Señor, todo lo que nos rodea. Gracias, amado Padre, porque podemos conocerte a ti y a tu creación a través de muchos caminos, Señor, y tanto el arte como la ciencia pueden ser, Señor, un canal para conocerte a ti y para conocer tu creación. Te pido, Señor, que a través de esta sesión nos podamos más acercar al conocimiento de Dios, al conocimiento tuyo, Señor, y podamos, amado Padre, también hacer uso de nuestros dones, talentos y habilidades para el cumplimiento de nuestro propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que podamos estar atentos a lo que vamos a ver. Para la siguiente sesión, es decir, para mañana, va a ser muy necesario que tengamos nuestras cámaras encendidas, podamos tener todos los materiales que vayamos a usar. Para esta sesión no es esencialmente importante, pero sí, eh, pues me gustaría también que si les es posible, por la velocidad de Internet y el lugar en donde estén conectados, que mantengan sus cámaras encendidas, pues para también mantener eh, un nivel de comunicación lo más cercano y agradable posible. Bueno. Y dicho lo anterior, pues vamos a empezar. Hay un principio bíblico que se extrae de las escrituras, que vamos a ver el texto a continuación, y el principio es el siguiente: Dios revela los misterios a algunos hombres de manera soberana. Y esa revelación de Dios que hace parte del misterio de su voluntad, eh, lo podemos ver dentro de los muchos textos a los cuales se hace referencia también este principio bíblico. Está Daniel, capítulo 2 versículo 28 en la versión Reina Valera, 1960. Dice las escrituras: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, y sigue el texto. Pero para destacar lo relevante para esta ocasión es la parte A del versículo, y es: pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y este texto base es relevante para nuestra sesión de hoy porque vamos a hacer un estudio especial a una pintura de Vincent Van Gogh. En esta pintura vamos a encontrar la estrecha relación que hay entre la ciencia y el arte. Y es que como después de más de eh, un centenar de años, después de esta pintura, se empiezan a evidenciar y a reconocer
aspectos científicos muy, muy importantes en la pintura. Pero para no adelantarme, quiero que veamos también un poco de contexto con respecto a lo que es el arte y la ciencia y la estrecha relación que existe entre ambas. Hay una persona, Cynthia Maus, ella es muy importante, no solamente en el gremio de las artes, sino a nivel también del contexto de la literatura. Ahorita que estamos también en días de la Feria Internacional del Libro aquí en Bogotá, ella es una persona muy importante, sobre todo en los Estados Unidos. Y hay un epígrafe de ella que dice que el principio de las bellas artes es la encarnación de lo universal y lo eterno para hacer visible lo divino. Y este pequeño texto yo se los puedo resumir, digamos, en cómo aprende un bebé eh, o un niño muy pequeñito acerca de algo y es justamente a través de las bellas artes. Es muy difícil que tú le expliques a un niño eh, que todavía no sabe escribir y que hasta ahora está aprendiendo a hablar sobre termodinámica, pero tú a través de las bellas artes, a través de ya sea una obra de teatro, una canción, a través de los sonidos, de la música, un niño puede entender, por ejemplo, que el agua que tiene vapor, pues tiene una temperatura mucho mayor y se va a quemar si mete la mano dentro de la taza de alimentos o la leche caliente, etcétera, etcétera. Y es muy similar lo que pasa, digamos, entre el arte y la ciencia, ya hablándolo a mayor escala. Ese es el principio de las bellas artes. Puede encarnar conceptos universales, conceptos eternos para hacer visible lo divino. Y es lo que sucede en particular, pues de las muchas obras que hay para hablar, creo que esta que escogí es porque es una de las más conocidas y fáciles de atender para esta sesión. Mm, y en resumen, también podemos decir que el artista es un intérprete y un maestro, ya que nos ayuda pues a conocer lo que por los sentidos físicos por sí solos no se podría. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la ciencia detrás de la pintura. Entonces, quiero que observemos por unos segundos la pintura de la noche estrellada de Vincent Van Gogh. Creo que es bastante conocida para todos, si no para la mayoría. Obsérvenla muy bien, miren los trazos, miren los colores, la intensidad de color. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva para hablar un poco de ella. Y es la ciencia detrás de la pintura. Resulta que hubo varios estudios científicos, el más reciente es en septiembre del año pasado, del 2024, pero ya la Universidad UNAM en el 2008 había hablado acerca de ello. Solamente que en una revista científica el año pasado de unos investigadores chinos y franceses pudieron encontrar a gran detalle un estudio muy minucioso eh, de esta pintura. Aquí vamos a hablar rápidamente, es algo meramente general, no vamos a entrar en detalle, pero sí quiero que lo tengamos en cuenta, y es que vamos a hablar un poco de la física dinámica atmosférica que se puede evidenciar en la pintura y comprobar en la pintura a partir de las leyes de Kolmogorov y de la escala de Bachelor. Y algo un poco más sencillo, más gráfico, son las ecuaciones trigonométricas que se pueden evidenciar en la pintura. Mm, el análisis que se hizo a la pintura de la noche estrellada fue a sus 14 remolinos. Casualmente, esos 14 remolinos, el diámetro y
digamos que la representación es una, valga la redundancia, es una excelente representación gráfica del cielo, tal cual como nosotros lo conocemos. ¿Cómo fue que pues, estos científicos llegaron a esa conclusión? Resulta que ellos hicieron un estudio a la pintura de la cantidad de brochazos que tiene la pintura, la distancia entre ellos, la intensidad del color y el peso o la carga de de la pintura de cada brochazo. Quiero devolverme un poquito a la pintura para que la puedan revisar. Ellos hicieron un estudio a cada uno de los remolinos, contaron detenidamente cada brochazo, contaron la distancia entre ellos, contaron con la carga o el peso. Esto tiene un relieve ahorita y bueno, y mañana cuando trabajemos el acrílico, ustedes se van a dar cuenta de que el acrílico, entre menor diluyente, que es el agua, entre menor agua, la carga de la pintura va a ser más espesa, entonces el brochazo va a contener un relieve. Entonces ellos hicieron un estudio a eso precisamente, a la carga que contiene cada brochazo y por ese estudio fue que pudieron llegar a la conclusión de que era una representación gráfica exacta a la cual es el cielo. Y em, ahora voy a hablarles un poco rápidamente de a qué se refiere las leyes o la ley de Kolmogorov y la escala de Bachelor. La ley de Kolmogorov únicamente es una descripción de cómo los gases se mueven a diferentes escalas. ¿De qué depende este movimiento? De su energía inercial. ¿Qué significa esto? Los gases tienen unos movimientos ondulatorios cuando están en la atmósfera, pero sus movimientos son diferentes en cada uno de los niveles atmosféricos en los que se encuentra. Es decir, esta escala atmosférica que está más cercana a la superficie de la Tierra es completamente diferente a ya las turbulencias que se manejan a medida que se va eh, aumentando la escala atmosférica del cielo. Y toda esta representación gráfica que vemos acá es muy exacta al movimiento que tienen los gases en la atmósfera. No sé si ustedes lo sabían, pero el aire que nosotros respiramos no es 100% oxígeno. O sea, un ambiente controlado en un laboratorio, pues puede contener obviamente 100% de oxígeno. Las personas que cuando se miden su oximetría, el oxígeno en la sangre, tienen que tener una bala de oxígeno, es porque ese oxígeno que está en el tanque 100% está concentrado de solo oxígeno, porque lo que nosotros respiramos son otros componentes. En su gran mayoría es oxígeno, pero incluso en el aire también se encuentran partículas de nitrógeno y se encuentran muchos otros gases en diferentes proporciones. Entonces, lo que nosotros respiramos no es 100% oxígeno. Incluso es normal que nosotros en la atmósfera y sobre todo en la actualidad tengamos que todo el tiempo estamos recibiendo cargas de dióxido de carbono junto con muchos otros componentes. Entonces, cada partícula tiene un comportamiento diferente en la atmósfera y ese movimiento está exactamente representado pues en la pintura de Vincent Van Gogh. Y la escala de Bachelor, esta escala describe qué tan pequeñas son las partículas de los fluidos antes de disiparse en un fluido turbulento. Es decir, cuando yo estoy mezclando una pintura, por ejemplo, eh, puedo hacer uso, digamos, de esta escala de Bachelor. Solamente que esta escala de Bachelor se refiere es a cómo se disipa un fluido turbulento, especialmente cuando está cambiando de estado, es decir, en una escala, eh, digamos, atmosférica. Pero pues quería hacer el ejemplo de la pintura para que lo entendiéramos un poquito mejor. Mm, Entonces, tanto la ley de Kolmogorov como la escala de Bachelor fueron los insumos para que estos científicos
pudieran dar veracidad a esta pintura. Entonces ahora, digamos, la pregunta es, para devolvernos un poquito, ¿cómo es posible que con los avances científicos que hay en la actualidad y con este estudio científico que se hizo el año pasado y en el 2008 con la Universidad de la UNAM, hasta ahora se pueda estar hablando de eso con una pintura que fue hecha muchísimo antes, o sea, estamos hablando de no de años ni de décadas, estamos hablando de centenares? ¿Cómo llegó esta persona a esta conclusión? Y estamos hablando justamente de ese principio de las bellas artes. Así podríamos hacer muchísimos ejemplos, muchísimos artistas. mm, y cómo concibieron pinturas, esculturas, maquetas, trabajos artísticos de arquitectura inclusive, que plasmaron algo que pasados los años o los centenares se convirtieron en algo que sí era posible. El solo hecho de los trabajos, por ejemplo, de Da Vinci, que fueron un insumo importantísimo de ingeniería para luego poder crear máquinas como las que conocemos hoy en día para volar, para andar, para muchísimas cosas. O sea, son tantos los ejemplos que nos podríamos detener todo un mes hablando de la relación que hay entre el arte y la ciencia y las matemáticas y no repetiríamos ni un solo ejemplo. Pero bueno, para no hablar más y saturarnos un poco con toda esta información, mm, quiero que hagamos un ejercicio un poco más práctico. Mm, Dentro de los materiales que se les pidieron, eh, pues están obviamente las pinturas de acrílico, los pinceles, una hoja, un canvas lo suficientemente fuerte para soportar el acrílico, que puede ser papel acuarela de 300 gramos, puede ser el mismo lienzo. eh, Puede ser una tabla de madera, muchos medios. Lo que se les aconsejó, pues el papel acuarela es bastante fuerte para esta actividad. Y se les pidió también una hoja cuadriculada o una hoja milimetrada. Entonces, por ahorita vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Creo que tanto High School 10 como Senior 11 eh, ya han visto en trigonometría un poco acerca de las ecuaciones trigonométricas, ¿cierto? ¿O me equivoco? No sé si me sacan de la duda. Mm, Sí, señor, profe, ese tema ya lo vimos. Listo, listo, perfecto. Entonces, no se preocupen, aquí no vamos a despejar ecuaciones trigonométricas. No, es únicamente un ejercicio muy práctico que quiero que realicemos. Voy a compartir aquí otra pantalla. Creo que ustedes deben conocer la página GeoGebra o GeoGebra, mm, pero si no la conocen, aquí la estoy compartiendo en pantalla. Es algo muy sencillo, o sea, créanme que esto es muy básico, no estamos aquí, como les digo, despejando ecuaciones trigonométricas. Es solamente que podamos visualizar eh, estos movimientos ondulatorios que tienen pues las ecuaciones trigonométricas. Casi que este movimiento ondulatorio es el mismo y únicamente cambia en razón de justamente en qué valores se encuentre la función. Pero si yo, por ejemplo, cambio estas funciones de seno, pues porque inicia en el punto cero, en el eje X y Y. Mm, Cuando yo tengo la función de coseno, pues inicia en uno, teniendo en cuenta pues en uno con
el ángulo que estemos manejando. ¿Listo? Y obviamente esta escala pues puede variar de acuerdo a la escala que nosotros manejemos, pero pues es bastante, bastante sencillo y gráfico entender la representación gráfica de estas tres funciones: seno, coseno y tangente. Quiero que veamos por un momento nuevamente la noche estrellada y que eh, de pronto la de seno y coseno es mucho más fácil de evidenciar, pero incluso las funciones de tangente también se pueden encontrar en nuestra pintura de Vincent Van Gogh. Pero quiero ver eh, si ustedes las pueden encontrar fácilmente. Entonces quiero que en el chat me puedan decir, eh, o si pueden encender su micrófono, muchísimo mejor, cómo estas tres funciones trigonométricas las ubicarían en la pintura. Entonces pueden participar, no sé quién se anima o si lo escojo yo dedocráticamente. Observen bien la pintura y quién se anima. A ver, voy a darle la oportunidad a Cristian Gutiérrez de High School 10 que pueda encender su micrófono y igual obviamente entre todos nos ayudamos. ¿Cómo representarías, Cristian, tú o cómo describirías tú en esta pintura las funciones trigonométricas de las que hablamos ahorita? Seno, coseno, tangente, ¿cómo las ves tú? Ahí te estoy enviando la solicitud para reactivar audio. Muy tímido, muy tímido. Bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién se anima a hacer el reto? A ver, Gabriel, te escucho. ¿Cómo lo verías tú? Bueno, buenos días, profe. Bueno, yo creo que los soles, bueno, para empezar es un cuadro, ¿verdad? Entonces podemos partirlo desde el punto central, podemos partirlo en cuatro y así obtenemos seno, coseno y tangente a partir de un plano cartesiano, ¿verdad? Entonces de pronto la luna, que es una circunferencia, la podemos dividir en cuatro y en el pedacito, ¿cómo es? La partimos en cuatro y como en un triangulito del, en una porción de ese plano podemos sacar, creo que el seno del. Gracias, Gabriel. Gracias, excelente. Ese era el ejercicio. Es bastante sencillo, pero tú le diste con el punto clave. Para poder describir las funciones trigonométricas en esta pintura, dependemos es justamente de en dónde ubicamos el plano cartesiano. Entonces, las tres funciones se pueden extraer dependiendo de la ubicación que yo tenga en el plano cartesiano. Un ejemplo, ustedes ven aquí mi puntero, ¿cierto? Mi cursor, listo. Entonces, si yo ubico mi plano cartesiano en mi esquina izquierda, mi esquina superior izquierda, pues va a ser mucho más fácil encontrar eh, pues las funciones trigonométricas, porque entonces mi eje Y en el cero, pues es completamente mi pintura al lado izquierdo. Y ya como mi eje Y es esta izquierda, pues entonces yo aquí ya puedo saber que, por ejemplo, esta turbulencia de azul claro es claramente una representación gráfica de la función trigonométrica del coseno, porque no empezaría en cero, sino empezaría arriba, en uno. ¿Sí ven? El eje Y lo atraviesa en uno. Pero bueno, este ejercicio de pronto puede ser complicado,
en la medida en la que eh, no tengamos un poco claros los conceptos. Entonces, voy a volver un momentico a compartir la pantalla de GeoGebra y voy a volver a mostrar la representación gráfica del coseno. Si ven que en el eje Y atraviesa arriba, nuestra circunferencia la atraviesa en uno, la función trigonométrica del coseno. Y este movimiento ondulatorio, mírenlo muy bien, este movimiento ondulatorio es pero es que es muy similar a, a esta turbulencia que se encuentra en el cielo de la noche estrellada de Vincent Van Gogh. ¿Sí ven? ¿Sí lo pueden ver ahora? Ahora, si yo mi plano cartesiano lo invierto, es decir, mi eje Y termina siendo, miren, el horizonte y mi eje X termina siendo una línea vertical, entonces este movimiento eh, atmosférico que queda en la escala inmediatamente cercana a la superficie, se puede ver como una representación de la función trigonométrica tangente, ¿sí ven? Porque ya no es circular y sus ondulaciones son, eh, tienden al infinito hacia el eje Y, hacia el eje X, perdón, porque está invertido. ¿Sí lo ven? Esta. Entonces quiero que lo veamos en GeoGebra un momento, nuevamente. Mm, Nuevamente, entonces en mi plano cartesiano, miren, la representación de tangente, ¿sí lo ven? Tiende al infinito. Entonces, en mi eje X, cuando atraviesa desde el punto cero mi circunferencia, tiende arriba hacia el infinito. En, puede ser ubicada, pues obviamente en el eje X puede ser ubicada porque tiene unos límites, pero en el eje Y pues tiende al infinito. Entonces, este ejercicio bastante sencillo, bastante gráfico, es el que por un momento quiero que hagamos en la hoja cuadriculada y en la hoja o en la hoja en la hoja milimetrada o cuadriculada, dependiendo la que tengan. ¿Cómo vamos a hacer nuestra pintura de Vincent Van Gogh? Mañana principalmente vamos a estar utilizando todos los acrílicos. Vamos a estar hablando un poquito de las tonalidades y las mezclas. Mm, Hoy lo que vamos a hacer es un boceto, un sketch. Antes de realizar como esa pintura en acrílico, uno siempre hace un boceto de la pintura a trabajar. Uno la hace en el mismo canvas donde va a pintar, pero pues para no dañar el papel y evitar errores, vamos a hacerlo primero en la hoja milimetrada, ¿listo? Entonces, ya nos vamos a poner ahora sí manos a la obra. Quiero saber si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda con lo que hemos hablado, alguna inquietud o algún comentario que tengan acerca de lo que acabamos de hablar de Vincent Van Gogh, de su pintura. Si no tienen alguna duda, pues vamos a seguir, a continuar, pero quiero darles como este espacio. Ok, listo. Entonces, si no hay ninguna duda, ya vamos a pasar a algo un poquito más práctico, pero esta teoría es bastante importante. ¿Por qué razón? Lo mismo que les dije el bimestre pasado cuando estábamos hablando de el arte y que tiene que ver con la química o con las ciencias naturales. Y es que los artistas o a veces las personas cuando salen del colegio dicen, no, es que, ¿por qué quiere estudiar algo de artes o música? No es porque yo soy malo en matemáticas o porque no, yo soy malo en química o lo que sea y ahí ya no voy a ver nada de eso. Pero es todo lo contrario. Recordemos que nuestro Dios es un Dios integral, a nosotros nos ha creado a su imagen y nosotros debemos tener como también esa mentalidad holística, no podemos separar a Dios de las cosas.
Dios está en todo eh, y su carácter está plasmado en todo y en todos. Entonces, pasa lo mismo en el arte, en la pintura, en la escultura. De hecho, quiero mostrarles por acá. em, en el caso de la escultura, hay unas empresas que proveen los materiales de la escultura. Entonces, esto es como un catálogo de proveedores. Y dependiendo pues de la escultura que tú vayas a realizar, al final hay unas tablas de especificaciones. Y estas tablas de especificaciones, ¿qué es lo que te dicen? Si tú, por ejemplo, vas a hacer una escultura y necesitas sacar un molde de esa escultura para hacer réplicas de la misma pieza, tú no lo haces, digamos, por empíricamente, porque ya las esculturas en piedra, por ejemplo, inclusive las piedras también tienen unas referencias y unas especificaciones. No es lo mismo que tú talles en una piedra, por ejemplo, de mármol o una piedra muñeca, que es como se le conoce aquí en Colombia. Son dos referencias diferentes, tienen una durencia diferente, tienen unas sustancias diferentes. Por ejemplo, las piedras que tienen mucho silicato son más amarillentas y a veces al tallarlas se cuartean más rápido que otras. Entonces, hasta el tallado en piedra tiene también unos componentes de química. Y estas tablas de especificaciones te dicen a ti, por ejemplo, las siliconas que tú vas a usar para sacar unos moldes a unas piezas que esculpes no tienen la misma dureza. Entonces, hay unas siliconas o unos cauchos de uretano que tienen una viscosidad mayor, que te dicen el porcentaje de endurecimiento y el tiempo, te dicen la densidad relativa, te dicen el volumen específico de la pieza. Ese volumen específico, por ejemplo, esta empresa como es americana, la mide en pulgadas cúbicas sobre libra. Entonces uno tiene que hacer la conversión, la fórmula matemática, para saber en centímetros cúbicos sobre kilogramo cuánto sería. Y así podría estarles hablando de todas estas referencias matemáticas que uno tiene que utilizar como artista para que la pieza no se quiebre. Si yo, por ejemplo, necesito sacar un molde de, no sé, quiero hacer una escultura de un árbol gigante, entonces yo voy a calcar la rugosidad de un árbol real y ese molde lo voy a utilizar luego ya para hacer mi escultura. Si utilizo un caucho de uretano de una densidad eh, que es muy, muy ligera, cuando yo desmolde se me va a romper el caucho y es muchísimo dinero lo que cuestan pues estos materiales. Entonces uno requiere hasta en estas pequeñas cosas de los materiales que uno necesita, saber de nociones de matemática, de álgebra para convertir las unidades de medida y así por el estilo. Entonces, eh, la motivación es para que si de pronto te gusta el arte, no creas que no se va a ver matemáticas, sí se va a ver, pero en una menor medida. Pero es bastante importante que podamos ser holísticos. De hecho, los primeros artistas o los artistas contemporáneos eran filósofos, eran matemáticos, eran físicos, eh, eran arquitectos incluso. Entonces, entre más tú puedas aprender, te va a servir para ti, para la vida y para lo que quieras ejercer. Ya con ese pequeña reflexión, por así decirlo, cerramos aquí ya el componente teórico y vamos al componente práctico. Entonces quiero que alisten su hoja cuadriculado, su hoja milimetrada y vamos a hacer unos ejercicios sencillos mm, para pintar nuestra noche estrellada de Vincent Van Gogh. ¿Listo? Lo primero que este es como un ensayo, recuerden, este es el boceto o el sketch para mañana ya sí pintar con acrílicos. Tenemos el horizonte, entonces lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra hoja cuadriculada o milimetrada. Imaginariamente la vamos a dividir en cuatro partes. ¿Listo? No hay que hacer las líneas, únicamente es
a modo de ubicación, es la línea central, pues es la más fácil, una línea central. Luego dividen esa primera mitad, la de abajo, la dividen por la mitad. Y eso les va a ayudar a orientarse para saber, para no pasarse de ahí. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacerlo acá. eh, Voy a hacer el ejemplo. Lo que pasa es que mi iPad está descargado, entonces no puedo utilizar ahorita eh, el Procreate para mostrarles. Pero bueno, mientras carga un poquito, a ver si hacemos ahorita el ejercicio, nuevamente lo repito. Dividimos por la mitad nuestra hoja, son líneas imaginarias, no las vamos a marcar duro. Y la mitad de abajo, esta primera mitad de abajo, la volvemos a dividir por la mitad. Esa es como ya una división visual de nuestro lienzo, de nuestro espacio de trabajo. Ya cuando lo tenemos en cuatro partes, entonces sabemos que la primera cuarta parte, un cuarto de la hoja, no vamos a tocarlo para hacer torbellinos. Van a ser la superficie de mi pintura y las primeras, digamos que la primera escala atmosférica que no tiene turbulencia tan marcada, no tiene círculos turbulentos, sino son estas líneas más suaves. Son ondulaciones mucho más sutiles. ¿Listo? Ya cuando tenemos esa división, entonces podemos empezar a hacer detalles, que son pues la superficie, las montañas. Aquí yo tengo de pronto una pregunta, a ver quién me la puede responder. ¿Por qué las montañas eh, no son verdes? ¿Por qué las montañas no son verdes? Porque es de noche, entonces las luces son diferentes. Porque es de noche. Bueno, pero ¿y de noche no se puede entonces poner un verde oscuro, Gabriel? Un verde muy, muy oscuro. ¿Por qué se ven azuladas? Quizás envejecieron y perdió pigmentación el cuadro, no sé. Bueno, eso es una buena lógica. Pero no, resulta que es que el ojo humano funciona de cierta manera. Nosotros, no sé si ustedes se han dado cuenta, las personas que viven en Bogotá es más fácil. Cuando ustedes miran hacia los cerros, o bueno, también en el campo, uno se puede dar cuenta, las montañas que están más cerquita tienen un verde bien intenso. Y a medida que uno mira hacia el horizonte y se van alejando, alejando, uno mira las montañas más lejos, lejos que hay, se empiezan a ver azuladas, un azul claro. Sí, sí, sí han hecho el ejercicio. Esto sucede justamente porque el ojo humano no percibe, no es como si uno estuviera haciendo una ilustración de un dibujo animado, un paisaje animado, sino que cuando uno ve al fondo, eh, se va disipando el color, se va disipando el color de lo que el ojo alcanza a ver. Y no solamente uno ve la montaña, sino uno ve justamente todas las partículas atmosféricas que atraviesan el horizonte, que atraviesan el aire que nosotros vemos. Por eso es que se va difuminando en colores azules las montañas. Entonces, eh, podemos hacer incluso el ejercicio aquí con otras pinturas que no sean de Vincent Van Gogh, pero creo que ya ustedes me entendieron, ¿cierto? Mm, voy a compartir rápidamente la pantalla. Este es un ejercicio rápido, pero es que a veces parece una bobada, pero es algo bien relevante. Mm, miren, con este paisaje. eh, Está claro, miren, incluso con los mismos árboles, estos árboles que uno ve acá son verde más oscuro, pero cuando se van alejando se vuelven azulados. Entonces es justamente por eso es que cambia. Igual también pues con estos tonos ya en otro ambiente se va aclarando, se va difuminando y cambia el color dependiendo también
justamente el color atmosférico que haya. Obviamente presencia del sol, cuando uno no está a contraluz, pues cambia el, el tono de las montañas o de los paisajes que uno empieza a ver. ¿Listo? Claramente lo vemos acá. Miren, estas montañas se me da que se va alejando, va cambiando la tonalidad de las montañas y así sucesivamente. Pero bueno, ya ese es un ejercicio que ya quisiéramos y ese pequeño detalle ya puede cambiar la noción de la pintura que yo esté realizando. Entonces, volvemos a nuestra noche estrellada. Mm, listo, tenemos nuestro horizonte ya más definido. No es necesario que la pintura de ustedes quede exactamente igual, es decir, que la hagan con las chozas que hay en la parte inferior. Si quieren realizarlo, pues perfecto. En la parte inferior de la pintura de la noche estrellada, pues aparecen como una ciudad, una población, y esa población pues tiene allí una estructura urbana, sus casas. Entonces ya lo que vamos a hacer en este sketch es anotar los colores. ¿Listo? Entonces, hacemos nuestras montañas, algo muy sencillo. Entonces, ahí ya notamos un tono, un azul muy oscuro. Si quieren, por ejemplo, si quieren hacer esta estructura, entonces esto no es un negro propiamente, esto no es negro, negro puro, sino es un café muy saturado. Parece negro, pero no lo es. ¿Listo? O sea, es un negro ya muy saturado, un siena tostado, un color siena tostado muy saturado que casi tiende al negro. ¿Listo? Entonces ahí ustedes si van a hacer esta estructura, pues anotan los colores. Luego ya vamos a pasar entonces al segundo cuarto de mi división inicial. ¿Se acuerdan que lo dimos en cuatro partes? Una, dos, tres y cuatro. Entonces ya después de esa división, ahora al segundo cuarto de mi pintura voy a usar eh, unos tonos claros, bastante claros. Entonces miren, son pinceladas de azul claro, pero antes de hacer las pinceladas de azul claro, por debajo están las pinceladas de tonos amarillos y de tonos blancuzcos. Entonces, ese orden es el que vamos a tratar de conservar. ¿Listo? Para no confundirnos. Bien, entonces, quiero que aquí, este es un ejercicio de observación que estamos haciendo en nuestra hoja milimetrada o en nuestra hoja cuadriculada. Toda esta primera parte está pintada con un amarillo crema, es decir, un amarillo que está diluido con un poco de blanco. Luego de que ya está este brochazo de amarillo crema, incluso ustedes pueden utilizarlo de aquí para arriba, para el segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto de mi pintura, pero pues se va a gastar más acrílico. Entonces, eh, pueden hacerlo así, si no, únicamente entonces vamos a utilizar ese amarillo para mi segundo cuarto de extremo a extremo. Si se dan cuenta que observen muy bien, después de ese amarillo crema, ahí sí van encima las pinceladas de azul, porque entre pincelada y pincelada se alcanza a notar por debajo cómo sobresale ese amarillo y ese blanco. Entonces, para que se genere ese efecto, pues vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Alguien levantó la mano, pero no alcancé a leer el nombre. Si tienen una pregunta, pueden hacerla en estos momentos. Aquí estamos es únicamente escribiendo como el orden de los colores y los tamaños de las formas que vamos a ir pintando. Pero pueden hacer cualquier pregunta que tengan, ¿listo? Profe, yo tengo una pregunta como más teórica sobre el arte. Como estamos hablando de arte y ciencia, ¿verdad? Que eso me Sí, parece un tema muy importante. La primera actividad libre que yo hice en cómic de arte fue arte y matemáticas. Entonces, me parece interesante. La luz, cuando hablamos de la luz, nosotros tenemos en cuenta que tiene una dualidad, ¿verdad? La gente pues, dice que es una partícula o es una onda, porque, por ejemplo, cuando está con un vidrio puede refractar, puede, sí, refractar, creo que era. Entonces, en el arte, ¿sí? ¿Qué característica adopta la luz como onda o como partícula?
La luz, la luz son longitudes de onda que uno describe. Entonces es tal cual. O sea, las propiedades de la luz son una característica muy relevante a tener en cuenta en la pintura. De hecho, los artistas contemporáneos son maestros en la expresión de la luz, no solamente la luz, sino el volumen en sus composiciones. Por esas razones que nosotros estamos haciendo estos ejercicios. Justamente lo que hicimos ahorita del ejercicio de por qué las montañas las pintamos aquí de azul y no de verde, es justamente por eso, por el comportamiento que tiene la luz, esa misma longitud de onda al atravesar el espacio. Y a mayor distancia, el comportamiento de las ondas, pues va a ser diferente en la representación que el ojo tiene, porque pues es digamos que yo creo que ya ustedes lo saben, pero bueno, los objetos no tienen luz. No, perdón, los objetos no tienen color. El color lo tienes el ojo. Internamente el cerebro y el ojo es el que recibe esa onda de luz y interpreta dependiendo cómo venga la longitud de onda, es como representa el color. Entonces, pues funciona exactamente de la misma manera en el arte, solamente que en el arte somos mucho más conscientes de la incidencia de la luz en los objetos. Entonces, incluso en el arte, tú vas a ser mucho más consciente de cómo incide la luz sobre un objeto, si se refracta, si se absorbe, si se oculta. Todas esos diferentes comportamientos de la luz son mucho más conscientes para un artista a la hora de pintarlo, porque pues, es un aspecto relevante, ¿listo? Pero bueno, gracias por la pregunta. Igual para eso estamos. Como les venía diciendo, para nuestro segundo cuarto de la pintura, entonces vamos a pintarlo de un crema, un amarillo crema, y luego ahí sí hacemos nuestras pinceladas de azul. ¿Listo? Pinceladas de azul, azul rey, azul claro, y luego hacemos nuestras pinceladas de blanco. No son pinceladas cortas, son pinceladas más largas. Quiero que lo revisen muy bien. Miren, las pinceladas de las turbulencias, miren, las circunferencias son pinceladas mucho más corticas. ¿Sí ven? Son más cortas. Y las de la escala atmosférica inmediatamente cercana a las montañas son pinceladas más largas. Eso es importante para tenerlo en cuenta cuando estemos haciendo mañana ya el uso con nuestro acrílico. Mm, En nuestro segundo cuarto de la pintura alcanza a asomarse aquí una circunferencia, nuestra primera circunferencia, porque nuestras líneas de amarillo crema atraviesan en su mayoría el segundo cuarto, pero cuando está hacia la esquina derecha, sube y pasa la mitad del lienzo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es importante que tengamos esta inclinación cuando estemos haciendo nuestro boceto. La idea es que ustedes ahorita todo esto que estamos haciendo es únicamente con un lápiz, un carboncillo, algo muy sencillo o un color que tengan porque únicamente estamos haciendo el boceto. Ya después de que tenemos pues casi que la mitad de la pintura ya representada, entonces ya ahora vamos a pasar a nuestro cielo completamente, a nuestro cielo más oscuro, ¿no? ¿Cuál es la manera más fácil? Antes de empezar a ubicar los objetos, los círculos pequeños, ubiquemos lo más grande, que es esta turbulencia de azul claro. Esta turbulencia de azul claro. Si ustedes se dan cuenta, por debajo también tiene el amarillo crema. Entonces, hagan de cuenta de que vamos a hacer la función del coseno. Vamos a hacer la función del coseno desde la esquina superior izquierda. ¿Listo? Y tiene que hacer atravesar este movimiento ondulatorio todo el lienzo
esquina superior izquierda hasta la mitad del lienzo y cuando lleguemos a la mitad del lienzo lo cerramos con un círculo. ¿Listo? Lo cerramos con un círculo. Y esta segunda turbulencia que es más pequeña, si ustedes inclinan la cabeza hacia la izquierda, parece una letra S. Si ustedes inclinan su cabeza hacia la izquierda un poco, esta segunda turbulencia parece una letra S. Y esta letra S termina es en el cielo color crema que hicimos al inicio. Esa es la manera más fácil, estoy tratando de describir la manera más fácil mm, para crear esta turbulencia. Aquí ya cargo un poco más mi, el iPad, entonces permítanme y yo ahorita lo hago con ustedes, pero quiero saber si hasta el momento aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o si todo está claro. Todo claro, profe. Listo, entonces lo que voy a hacer ahorita, permítanme, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Mm, Quiero pedirles el favor si de pronto alguno em, tiene o puede descargar la imagen de la noche estrellada para que la envíe por chat para que todos la tengamos. Alguien que me pueda hacer el favor. Bueno, y mientras, gracias, Cristian. Sí, sí fue Cristian. Sí. Listo, entonces, a ver, voy aquí a habilitar para que yo pueda compartir pantalla. Ya. El ejercicio que estamos haciendo es únicamente el sketch. Creo que ya todos pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, solamente nos vamos a demorar 2 minuticos. Yo sé que ya nos pasamos un poco del tiempo, pero es para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer rápidamente. Listo. Aquí. Entonces, lo que hicimos fue dividir en 4 partes, fueron líneas imaginarias, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, sobre estas líneas imaginarias, yo la primera parte ya sabemos pues que es para las montañas. Nuevamente, listo. La segunda parte, que es el cielo, lo que dijimos, esta es la mitad, digamos. Entonces el cielo atraviesa mi primera mitad y sube hasta arriba. Y para hacer ya la noche estrellada con lo que yo les dije, esas turbulencias es la manera más fácil. Y es que yo hago mi torbellino superior como la función del coseno, desde arriba. Y aquí, después de que ya tengo este primer torbellino, saco la letra S inclinada. Y la letra S inclinada termina aquí, cuando esté tocando esta parte. ¿Sí, sí me hago entender?
Entonces yo ya sé que este torbellino termina cuando toca esta primer superficie de aire, la escala atmosférica inmediatamente cercana a mi noche estrellada. Ya después de que yo hago esta parte que tengo aquí en mi pantalla, entonces yo ya aquí ya puedo poner, eh, digamos, este que es como el sol y ya puedo poner los otros remolinos que hay. El que sigue en tamaño es el que es de tono más blanco y ya quedan unos más pequeñitos. Queda uno chiquitico acá, otro acá, otro acá. Y entre este y el sol hay uno chiquitico acá. Solo que por lo rápido, bueno, esta línea me quedó más larga. Y esta es la ubicación. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Listo? Para mañana, pues la idea es que ya vengamos con este sketch, que es bastante sencillo. Si ustedes se dan cuenta, pues no fue algo así muy complicado, muy elaborado, pero es lo que requerimos para mañana poder avanzar. Entonces, a ese dibujo que les acabo de mostrar, perdón que fue un dibujo de como de 20, de 30 segundos máximo, lo que vamos a hacer es si pueden anotar los colores para que podamos ahorrar en las mezclas. Mañana cuando estemos mezclando los acrílicos, si pueden tener, no sé, un plato pando o si tienen una paleta mezcladora, muchísimo mejor para hacer las mezclas, ¿listo? Y que ahorremos en material. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es enviarles el link de asistencia. Por favor, espérenme. Aquí ya para todos. Este link, cópienlo, péguenlo en un chat o péguenlo en un portapapeles o en un archivo de Word. Péguenlo para que lo puedan diligenciar ahora más tarde, ¿listo? Eh, Voy a quedarme a resolver preguntas por si tienen, pero hasta aquí iría la sesión de hoy, ¿listo? De verdad, Dios les bendiga, muchísimas gracias y voy a detener la grabación. Si tienen más preguntas, se pueden quedar y las resolvemos.